Bueno, pues entonces vamos a empezar el seminario de hoy. Es el primer seminario de la cátedra UAM-IC en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático del año 2021. Tendremos otro seminario a finales del mes de abril, de momento, pero ya iremos avisando en el momento oportuno. Entonces, lo primero, dar la bienvenida y las muchísimas gracias a Amparo Alonso, nuestra conferenciante de hoy. Amparo, pues es una persona muy conocida, iba a decir conocidísima, dentro de lo que es el panorama español, primero en Machine Learning y luego más generalmente en inteligencia artificial. Es la directora, es catedrática en Ciencia de la Computación en la Universidad de La Coruña y es directora del grupo CITIC, uno de los grupos punteros en España, tanto en lo que son los fundamentos del Machine Learning como sus aplicaciones. Tiene una brillante trayectoria investigadora, tanto en lo que hace referencia a publicaciones, como en dirección de tesis, como en participación de proyectos nacionales o internacionales competitivos, pero sobre todo yo quiero destacar de Amparo pues, su gran generosidad. Es ahora mismo presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y además de haber participado en muchas comisiones y muchos grupos de expertos, tanto nacionales como de la Comisión Europea, pues ahora mismo es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Como todos sabemos, pues hay una preocupación por el relativo retraso de la inteligencia artificial en Europa frente a los desarrollos rapidísimos y tremendos en China y en Estados Unidos. Hay diversas iniciativas, en parte sponsorizadas por la Comunidad Europea, en desarrollar estas líneas, digamos, nacionales. En España tenemos el Consejo Asesor, que ya lleva funcionando, pues yo diría, Amparo, como unos un año aproximadamente. Amparo es miembro del Consejo y hoy nos va a hablar de un tema de gran relevancia, que es la fiabilidad, la confianza que podemos tener en los algoritmos, la transparencia que pueden tener. Bueno, pues por mi parte, nada más. Solo de nuevo dar las gracias a Amparo por su cortesía, por su generosidad. Amparo es una gran científica, pero es una persona muy, muy, muy generosa. No sé si demasiado generosa para su propia salud en algunos casos, porque realmente esta charla tenía que haberse celebrado, pues yo diría, Amparo, hace unos 3 años aproximadamente, solo que no pudo ser. Ahora, bueno, una de las pocas consecuencias positivas de la pandemia es que el movernos al mundo virtual, al mundo de Internet, pues hace que ciertas cosas sean un poquito más sencillas, aunque tal vez un poquito más frías. Bueno, nada más. Muchas gracias, Amparo, y tienes la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, José. Yo quiero agradecerle al profesor Dorronsoro su invitación para estar aquí hoy con todos ustedes. Casi diría que la obligación que tenemos como ingenieros de desarrollar algoritmos que sean más justos, más responsables, más transparentes. Algoritmos que tengan en cuenta características que han pasado a estar en primera línea y no solamente por temas tecnológicos, que también, sino básicamente por temas éticos y sociales, como son la necesidad de diseñar algoritmos que tengan en cuenta la privacidad de los datos para garantizar la justicia de las decisiones, algoritmos que sean auditables o al menos transparentes, algoritmos incluso que sean sostenibles desde el punto de vista energético, ¿no? Todos ellos aspectos relativamente recientes en inteligencia artificial o quizás no tanto. Vamos a dar un paseo por la historia de la inteligencia artificial. De todas maneras, me gustaría decir que creo que debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial en este momento no solo es un cambio tecnológico enorme, comparable al que en su momento fue la navegación, la máquina de vapor o la electricidad, ¿no? Que cambiaron la historia de nuestra civilización y nuestra economía, sino que también es un cambio social. Y ese cambio social es algo que se está produciendo a la vez que se produce el cambio tecnológico y, por tanto, no tenemos normas para afrontar ese cambio social y es algo que tendremos que ir consensuando con el tiempo, ¿no?
Como vemos cada vez más, la conectividad es un valor imprescindible. En aquellos tiempos en los que se podía viajar y uno iba a un hotel, le daban antes la clave del wifi, el número de habitación prácticamente, y hoy en día hemos visto lo importante que es esa conectividad para mantener la economía y nuestros puestos de trabajo, ¿no? Vamos a echar un vistazo si me deja, sí, a la historia, porque siempre me gusta empezar por la historia para entender las cosas. En esta parte de la historia voy a hablar de las primaveras. Como saben todos, la inteligencia artificial es una disciplina ya relativamente asentada del siglo pasado y ha pasado por 3 primaveras o veranos y un par de inviernos. Si empezamos por el principio, tendríamos una fase de lo que se conoce como la buena y vieja inteligencia artificial, en inglés Good Old-Fashioned Artificial Intelligence, la GOFAI, que vendrá en otras transparencias más adelante. Eso supuso el boom de la inteligencia artificial. Y aquí la idea era el modelo, bueno, yo le llamo el modelo un anillo para gobernarlos a todos. Es decir, vamos a diseñar algoritmos generales de búsqueda, de representación de conocimiento, de razonamiento. Eso funcionó bien y trajo un boom importante para la inteligencia artificial, pero por motivos que no vienen al caso y que luego veremos, caímos en un invierno. Y de ese invierno nos recuperamos a este segundo periodo, abandonando esa idea de la generalidad por una idea, la idea podríamos decir que contraria o opuesta, ¿no? La idea de poder codificar conocimiento muy concreto de un campo muy determinado, reflejando el conocimiento que tenían los expertos en ese campo. Pasamos a una inteligencia artificial de nicho estrecho, donde el conocimiento es explícito y, en principio, altamente explicable. Una característica que vemos que ahora es importante, pero que en el medio perdimos. Lo perdimos porque volvimos a caer en otro invierno y volvemos a salir al último verano, que viene de la mano de la otra fuente de la que derivar conocimiento, y es los datos, ¿no? Tenemos enormes cantidades de datos que surgen de la palabra mágica, ¿no?, que estamos manejando durante los últimos años, digital. Todas nuestras experiencias son digitales, desde los viajes hasta qué vemos en la televisión que nos recomiendan los sistemas, nuestra salud, todo. Los datos son el alimento de estos algoritmos de inteligencia artificial y además confluyen una serie de factores, ¿no?, como el abaratamiento de la computación en nube, el desarrollo de plataformas paralelas y distribuidas que nos permiten procesar estos datos de forma rápida y además económicamente viable. Y tenemos sensores que nos reflejan datos de prácticamente cualquier proceso, ¿no? Es lo que he comentado, modelo general, el modelo restringido, digamos, de inteligencia artificial nicho estrecho y el predominio de sistemas expertos. Y lo último que comenté es el poder de los datos, ¿no? A ver, sigo avanzando. Entonces, ahora quería hablaros de las promesas. ¿Se ve correcto? Perfecto. Ok. Bueno, las promesas son un tipo de actuación que compromete a la persona que hace la promesa a un curso de acción futuro. Es una especie de predicción. Es decir, que una declaración como podemos hacer máquinas que jueguen al ajedrez y que ganen a campeones del mundo del ajedrez, tiene el potencial de hacerse realidad si esa promesa se mantiene, ¿no? Obviamente las promesas se pueden romper. De hecho, Nietzsche argumentó ya hace algún tiempo que las promesas, el derecho a hacer promesas es una libertad exclusivamente humana. Y sobre este tema, el antropólogo Fortune desarrolla una teoría sobre el papel que juegan las promesas en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que a mí me parece interesante y por eso lo traigo aquí a colación, porque creo que las promesas sí que han tenido un papel en el desarrollo de la inteligencia artificial, que por supuesto también una ciencia y una tecnología. En los booms que tuvimos anteriores, 1 y 2, la inteligencia artificial hizo promesas que no pudimos cumplir
Y sin embargo, el que esas promesas existiesen fueron fundamentales para el desarrollo y el avance de la ciencia. Cuando llegó el primer invierno, este sería el análogo a lo que vimos en el ejemplo anterior, pero ahora voy a hablar de los inviernos, antes hablé de los veranos. Cuando llegó el primer invierno, habíamos tenido varias decepciones con la tecnología tras inversiones millonarias, principalmente en Estados Unidos. Entonces, la tecnología de inteligencia artificial no era una tecnología, dejó de ser una tecnología prometedora y más bien se convirtió en algo que podríamos denominar un riesgo. Las promesas de los científicos en inteligencia artificial no tenían valor, no tenían credibilidad. Y la resurrección vino de una mano de una cuestión tecnológica de la que hablé antes, que fueron los sistemas expertos, pero aquí me gustaría centrarme también en la parte de cómo modela la ética y la sociedad, qué es lo que ocurre en el campo, ¿no? La resurrección también tiene que ver de la mano también tiene que ver con las promesas, en este caso más con las amenazas. Es el plan japonés de quinta generación. El plan japonés de quinta generación, que se da durante esta época, supone una amenaza a la hegemonía norteamericana en el campo. Y los americanos consiguen, con esta amenaza, activar sus planes de investigación por una nueva plan que se llama Strategic Computing Initiative, muy dirigida a la carrera armamentística, lo que aquí conocimos como la Guerra de las Galaxias. Y en Europa surge el primer programa SPRIT, que da lugar pues, a las metodologías de ingeniería de conocimiento que conocemos hoy en día. Todo está, en realidad, las promesas no se cumplieron, pero todo esto fue la gasolina que dio lugar al segundo boom, ¿no? El segundo boom dura el tiempo que dura, volvemos a caer en un invierno. ¿Por qué? Pues porque las amenazas resultaron igual de vacías que las promesas. Y en este segundo invierno, es decir, el plan japonés de quinta generación, como todos sabemos, fue un fracaso. En este segundo invierno empezamos a aflojar cuando se cumplió una de las promesas que hicieron los pioneros de la inteligencia artificial, cuando Deep Blue derrotó a Kasparov. La promesa había sido 40 años antes. Bueno, llegamos tarde, pero llegamos. Aún tuvo que pasar una década más para que esta promesa de podemos hacer máquinas que ganen a los campeones en juegos de estrategia se cumpliese del todo, ¿no? Todos sabemos de la herramienta AlphaGo, que es la primera vez que una máquina con inteligencia artificial gana repetidamente a un campeón del mundo en un juego estratégico como es Go. Y también, bueno, el tema de ImageNet, que es una competición en donde por primera vez algoritmos de aprendizaje profundo consiguen rebajar el error que se comete en la identificación de imágenes por debajo del error humano, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues muchísima excitación social con el tema de la inversión en inteligencia artificial, con el éxito de algunas de estas herramientas, también algún tipo de inquietud hacia la amenaza de una inteligencia artificial súper inteligente que amenace la preponderancia de los humanos, ¿no? Por ejemplo, pues AlphaGo Plus, que es una versión de la herramienta AlphaGo que en lugar de utilizar partidas de humanos para entrenarse, juega consigo misma y ha conseguido vencerse a sí misma, ser mejor que la primera opción, que la primera versión de la herramienta, y además deriva formas de juego que son indescifrables para los expertos humanos, ¿no? Eso también trae a colación cierto tipo de amenaza. Entonces, bueno, pues tenemos mucha excitación por un lado y otros temas que tienen que ver pues, con las armas autónomas, con los mecanismos de vigilancia, digamos, con reconocimiento facial, por ejemplo, y se empieza a hablar ya de una inteligencia artificial para el bien común. Indudablemente, lo que sí que está claro es que la inteligencia artificial es una oportunidad de mercado y existe cierta amenaza no solo tecnológica con estas cuestiones que he comentado, sino también
social y ética. Y eso tiene que ver con los 3 hubs más importantes del mundo que ha comentado antes el profesor Dorronsoro en inteligencia artificial, ¿no? Según palabras de nuestro propio presidente del Gobierno en la presentación de nuestra Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial este 2 de diciembre, la inteligencia artificial contribuyó con unos 1.700 millones de euros al PIB mundial. En 2020 se estima que será unas 8 veces más, es decir, unos 14.000 millones de euros, que para situarnos es aproximadamente una cifra bastante cercana a todo el PIB actual de la Unión Europea. Y por tanto es muy relevante la tecnología. Esas 3 hubs, que como digo mencionó antes el profesor Dorronsoro, son Asia, principalmente China, y de aquí viene la amenaza y esta guerra económica y tecnológica que existe entre China y Estados Unidos. Bueno, China aspira a convertirse en la primera potencia del mundo en inteligencia artificial en el año 2030. Para ello está haciendo una fuerte inversión gubernamental, básicamente, aunque tiene unas buenas empresas que todos conocemos, pero por el momento, me he ido. Bueno, a ver si consigo volver hacia atrás. Por el momento son las empresas americanas, las que vemos aquí en color rojo, las que están en los primeros puestos, y Estados Unidos pues tiene el área en Silicon Valley más importante del mundo en inversión privada en inteligencia artificial, con empresas que todos conocemos. Y Europa, la tercera hub del mundo, pues lo que hace, como no podemos competir en economía, sí en talento, es proponer unos planes en donde tenemos una inteligencia artificial robusta, explicable, ética, y también planes de retención de talento. Bueno, voy a ver también un poquito qué es lo que ocurre a la vez en el área de cómo funciona la industria, ¿no? Cuando estábamos empezando con los datos, trabajábamos en lo que hoy en día podemos decir que son datos pequeños o medianos, ¿no? Unos datos cuyo formato, cuyo volumen nos permitían que fuesen tratables, y teníamos algoritmos generalizables y adecuados para derivar patrones a partir de ahí. ¿Qué ocurre? Que al surgir todos estos temas del Big Data, empezamos a tener problemas con la escalabilidad de estos algoritmos y con otras cuestiones. Pero, en fin, durante un tiempo nos tenemos que centrar en desarrollar la infraestructura necesaria, estas plataformas paralelas y distribuidas que nos permitan trabajar con estas inmensas cantidades de datos, a la vez que desarrollamos algoritmos y que deben de tener una serie de características, ¿no? Pero nuestra aportación a la parte de regulación y ética era menor. Con el tiempo, la infraestructura va siendo cada vez más estándar, pues todos conocemos Apache Spark, Apache Hive, Storm, Flink, etcétera, y intentamos desarrollar cada vez más algoritmos de ciencia de datos que tienen que ver pues, con clasificación, regresión, detección de anomalías, etcétera, y que cada vez más están más imbuidos con aspectos que tienen que ver con la regulación y la ética, que por otra parte también sigue funcionando de manera conjunta, ¿no? De hecho, la regulación, la ética y los algoritmos ahora avanzan casi de forma paralela. ¿Qué hacemos en Europa? Como digo, pues hemos optado por esta aproximación ética a la inteligencia artificial. De forma regulatoria entró en vigor en el año 2018 la Ley General de Protección y Regulación de Datos. Algunas de las cuestiones que se contemplan ahí nos afectan como desarrolladores de algoritmos. Por ejemplo, pues una de las cuestiones que dice es que cualquier ciudadano que sufra una recomendación, un diagnóstico, una decisión de un sistema inteligente tendrá derecho a una explicación entendible para él, ¿no? Lo cual, en cierto modo, nos obliga a desarrollar algoritmos que sean, por lo menos, entendibles. Luego tenemos las guías, que no son regulatorias, pero son recomendaciones para una inteligencia artificial robusta. Esto en el año 2019 y ya más recientemente, en el año 2020, la Comisión Europea saca su
libro blanco de inteligencia artificial para plasmar la contribución europea a una inteligencia artificial creíble, centrada en los humanos. En las recomendaciones que hace la Unión Europea con respecto a la inteligencia artificial confiable, algunas de ellas son bastante importantes y las se están discutiendo bueno, pues todas las semanas. La primera es asegurar la asociación de agentes humanos durante todo el proceso de desarrollo del sistema. Por ejemplo, discutiendo si esto debe limitarse de forma muy estricta, debe aplicarse, perdón, de forma muy estricta a lo que podríamos llamar sistemas inteligentes de alto riesgo y no ser tan riguroso para no interrumpir la investigación en otro tipo de software que puede ser menos crítico, ¿no? Temas de robustez y seguridad técnica, pues claramente, ya lo teníamos en cuenta antes. Surge también el tema de la privacidad y la auditabilidad y la revisión de los datos. Temas de transparencia relacionados con asuntos de explicabilidad, temas de diversidad, no discriminación, justicia, etcétera. Temas de bienestar social y ambiental, que también es relevante y luego intentaré ver qué dos vertientes estamos discutiendo en el Consejo. Uno tiene que ver con el consumo energético de algoritmos bastante disruptivos, como es el caso de los algoritmos de aprendizaje profundo, que consumen enormes cantidades de energía, o también con el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de algoritmos que nos puedan ayudar en la conservación del medio ambiente. En fin, hay muchos aspectos que deberíamos tener en cuenta aquí y que influyen en cómo desarrollamos los algoritmos. ¿Qué hacemos en España mientras tanto? Bueno, pues en España en 2019 liberamos la estrategia española de I+D+I en inteligencia artificial, que habla de entre otras cosas, de los campos de inversión más importantes para la investigación en España, que quedó un poco en suspenso debido a bueno, pues la situación política que vivimos en el país. Con cierto retraso, recientemente se libera la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial este diciembre. Ya hablé antes de esto, es una estrategia en la que también se enumeran una serie de acciones que el Gobierno español pretende desarrollar durante los próximos años y además pues es su idea que esta estrategia no sea una estrategia estática, es decir, que lo que tenemos es lo que llamamos la versión cero de la estrategia y se irán produciendo nuevos documentos de la estrategia con cierta temporalidad durante los próximos meses, ¿no? Revisando las acciones que se realicen. Algunas de ellas ya están en marcha, como la creación de la Oficina del Dato o la Carta de Derechos Digitales en España, cuyo borrador estuvo en consulta pública desde noviembre y que recientemente se ha cerrado y es inminente que nos liberen el texto definitivo tras tener en cuenta todas las aportaciones realizadas. Bien, vamos a centrarnos ya un poquito más en los algoritmos, sobre todo en los algoritmos de aprendizaje automático. ¿Qué ocurre cuando hablamos de ética en aprendizaje automático y cuando intentamos tener en cuenta todos estos aspectos que deberían ser relevantes para dar el sello, otra de las cosas de las que se está hablando en el Consejo, para dar el sello de validez, digamos, a estos algoritmos, ¿no? Primero hay que evaluar si vamos a tener o no un sello de inteligencia artificial ética y regulada, cómo va a ser, pero habría que revisar pues, la entrada, la salida y todos los temas que tienen que ver con aspectos, algunos de los cuales obviamente ya teníamos en cuenta, como es el tema de la exactitud o de la confianza, pero también aspectos relativamente nuevos como la explicación, la interpretabilidad o la privacidad, ¿no? Y aquí en interpretabilidad pues ya se manejan varias cosas que pueden ser diferentes, ¿no? Una cosa es la auditabilidad de un algoritmo, otra cosa es que el algoritmo sea transparente, otra cosa es que el algoritmo sea explicable
y en qué niveles lo es decir, los datos de entrada, en el algoritmo per se, podemos explicar la salida en función de los datos de entrada y del algoritmo, qué debemos de tener en cuenta aquí para que sea válido el algoritmo, ¿no? Y también temas de privacidad y de seguridad. Algunas áreas va a ser imprescindible, yo diría que obligatorio, pues, por ejemplo el área de la salud. Otras áreas pues no necesitarán de unos criterios tan estrictos. Bien, entonces lo que voy a comentar es algunos de los algoritmos que hemos desarrollado en el grupo de investigación en el que trabajo, que tienen que ver con algunas de estas características que les he estado contando. Los de aprendizaje automático es una aproximación que debe de estar centrada en el usuario, evitando falsas dicotomías, por ejemplo, el tema de a los problemas. Voy a ver un par de los que hemos desarrollado en el grupo. Voy a comentar algunos algoritmos de aprendizaje distribuido que tenemos preservando la privacidad. Aquí nosotros estábamos en el proyecto y la privacidad, digamos, es un criterio que vino añadido. Nosotros lo contemplábamos solamente necesita ser distribuido en origen porque los datos están ya distribuidos entre diferentes nodos que pueden pertenecer pues, a diferentes localizaciones geográficas de una empresa o a diferentes empresas que sí estarían encantadas de derivar conocimiento conjunto, pero no pueden o quieren compartir datos, entonces no se pueden compartir esos datos o el coste es muy elevado. Y lo que nosotros pretendemos es diseñar algoritmos. Bueno, y también es una forma de solucionar esos datos grandes en nodos, de forma que podemos abordar los nodos y luego juntar lo que se aprende localmente para derivar un modelo genérico. Y la idea es compartir parámetros, no datos. Bien, el primer algoritmo es un algoritmo de aprendizaje lineal. Como ven, no somos muy buenos, diría yo, poniendo acrónimos. No es muy pronunciable este acrónimo. En cualquier caso, el algoritmo de aprendizaje lineal lo que hace es tener en cada uno de los nodos un algoritmo local, que es el mismo para todos, la misma arquitectura, para todos ellos, y se basa en un modelo de redes neuronales de una capa que también hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación. La principal característica aquí es que nuestro punto de medida del error no es el punto clásico después de la función de activación, sino que es es anterior a la función de activación. Eso lo que hace es que este punto de barra donde medimos el error tiene una expresión en función del punto de salida y podemos derivar los pesos de nuestra ecuación. ¿Por qué hacemos esto? Pues hacemos esto porque de esta forma conseguimos una superficie que no tiene mínimos locales y el modelo deja de ser un modelo iterativo para convertirse en un modelo no iterativo en el que podemos calcular el mínimo global, que es una aproximación al mínimo global de la función real. Si además nosotros utilizamos un SVD, una descomposición de valor único, y hacemos ciertas transformaciones, los pesos se calcularían de esta forma, que tienen la ventaja de mantener la no iteratividad del método. Y además tenemos la ventaja añadida de que la complejidad computacional del modelo depende del mínimo entre el número de variables de nuestro conjunto y el número de muestras. Nosotros, el modelo además, al ser incremental y ser no iterativo, puede funcionar en anillo o distribuido. Simplemente nos pasaríamos en esa estructura en anillo los parámetros del algoritmo, como ya dije anteriormente, y bueno, muestro una pequeña comparativa para que veamos más o menos cómo funciona en relación con otras arquitecturas. En este caso lo hemos comparado
una DNN. Hemos hecho la comparación con el modelo incremental y con el modelo batch de DNN y como vemos, pues los resultados que tenemos son bastante similares a lo que consigue la DNN, incluso comparativamente iguales, podríamos decir, pero sí que, iguales o mejores, pero sí que el ahorro en tiempo es considerable. Bien, entonces lo que tenemos es un aprendizaje automático que es escalable, como vemos, que mantiene la exactitud disminuyendo el tiempo de entrenamiento, que nos permite aprendizaje incremental. Tiene otra característica, considerando en los nuevos modelos de aprendizaje automático, y mantiene la privacidad. Voy a comentar otro algoritmo. En este caso es un algoritmo, pero es un algoritmo de detección de anomalías o de clasificación de una clase. Como todos sabemos, los algoritmos de detección de anomalías lo que quieren es detectar los elementos o las muestras de una clase cuando solamente tenemos otra clase. Por ejemplo, lo que queremos es detectar pues, normal de ese aerogenerador, o queremos detectar ataques cuando solamente tenemos muestras de una situación de no ataque. Hay varias formas, hay dos modelos de algoritmos de clasificación de una clase. Uno de ellos son los modelos geométricos y en concreto yo les voy a comentar el modelo de cierre convexo que hemos desarrollado en el grupo. Modelos de cierre convexo son los que nos devuelven el politopo convexo más pequeño que contiene el conjunto de puntos, que en este caso serían las anomalías, y son bastante exactos los modelos, pero tienen dos problemas. Uno de ellos es el altísimo coste computacional que tienen en espacios de alta dimensión y el otro es la tendencia al sobreajuste que tienen. Por ejemplo, si tenemos aquí este punto rojo, que es un punto singular, un outlier, lo que hace es nos conduce a una forma que no se corresponde con el modelo que deseamos. Nuestra solución consiste en aproximar la decisión que realizaría el modelo de cierre convexo en el espacio original, que vamos a suponer que sería este, mediante un ensemble de tau decisiones en espacios más simples, en espacios 2D, utilizando proyecciones aleatorias. Y nuestra regla de decisión es que un punto nuevo, que sería este, cuyas proyecciones tendríamos aquí, no pertenecería a la clase modelada. En este caso este sería el politopo de la clase. Si existe una proyección, en este caso tendríamos dos, en la que el punto caiga fuera del politopo convexo proyectado. Bueno, el algoritmo le hemos llamado cierre convexo escalado. No tiene mucho comentario a realizar, más que lo que hacemos es necesitamos saber cuál es el número de proyecciones. Necesitamos un número de proyecciones, ya lo explicaré un poco después, relativamente alto. Es uno de los problemas que tiene el algoritmo. Tenemos un parámetro de expansión o de contracción que lo que hace es expandir o contraer ese politopo. También elegimos el tipo de centro porque el politopo cambia un poco dependiendo de si consideramos el centroide, media de los vértices o media de las muestras. Entonces, este sería el algoritmo de entrenamiento en el que lo que hacemos es crear esa matriz con las proyecciones aleatorias y aplicar la regla de decisión en la parte de test, donde una vez entrenado el modelo lo que hacemos es proyectar el punto de test que queremos clasificar y usar una regla de decisión global que puede ser una regla suma o una regla de voto por mayoría. El modelo puede ser un modelo distribuido en el que si tenemos varios nodos, cualquiera de ellos puede actuar como nodo cabecera o nodo de entrenamiento y es el que envía las proyecciones de las matrices al resto de los nodos. De nuevo enviamos parámetros del algoritmo y no datos, y en la fase de test cualquiera de los nodos también puede ser el nodo de decisión o de testeado y lo que envía son las proyecciones del nuevo punto al resto de los nodos y recibe las decisiones locales.
y en función de eso tomamos una decisión global. Para que veamos algunos resultados, pues esto es una comparativa sobre varios conjuntos de datos, una parte de ellos. Classic Pool, los números en negrita son los mejores resultados y los números en rojo son aquellos que son estadísticamente significativos. Tienen una diferencia estadísticamente significativa. Vemos que el algoritmo funciona muy bien en la mayoría de los casos. También hemos testeado la parte de cómo se comporta el algoritmo de forma distribuida en 3 conjuntos grandes. Aquí lo que vemos es que la gráfica en la barra superior sería con un nodo, es decir, utilizando el modelo centralizado. No hay una disminución del rendimiento, en este caso el área bajo la curva, teniendo en cuenta la distribución, con lo cual el algoritmo mantiene su exactitud, pero sí hay una disminución apreciable del tiempo. Y como vemos y comentaba anteriormente, es un número relativamente alto. Si lo comparamos con el único modelo que teníamos en ese momento distribuido de máquinas de soporte, que nuestro algoritmo funciona bastante bien, igual que antes los mejores resultados y en rojo aquellos que son diferentes desde el punto de estadísticamente. Y vemos que bueno, pues el modelo se comporta bastante bien y por tanto tenemos un modelo escalable que mantiene la exactitud y reduce el tiempo de entrenamiento y además añade el mantenimiento de privacidad, la característica de privacidad. Como decía anteriormente, las proyecciones aleatorias son un número relativamente alto y la única solución que aportamos es una fase de podado tras el entrenamiento basada en información mutua de esas proyecciones, de forma que conseguimos pues, un modelo más ligero para el test. Bien, otra de son ejemplos de modelos que tienen que ver con incluir privacidad dentro del diseño. Otra de las cuestiones que creo que son interesantes es el tema de la explicabilidad, sobre todo porque los modelos que actualmente utilizamos, básicamente los modelos, por ejemplo, son modelos con un nivel de exactitud bastante alto, pero su nivel de explicabilidad es bastante bajo. Hay mucha investigación al respecto. Los modelos de esa época antigua en la que trabajábamos con datos más pequeños, con conjuntos de datos más pequeños, como pueden ser los árboles de decisión, pues son modelos que, si bien su exactitud es menor, su explicabilidad es mucho mayor. Entonces, aquí el reto está en conseguir que ese balance explicabilidad, exactitud, mejore para cualquier modelo de aprendizaje automático que podamos tener. En ese sentido, hoy en el grupo hemos desarrollado un modelo de explicabilidad que se puede superponer sobre otros modelos de aprendizaje. Y en este caso lo voy a comentar sobre un modelo de segmentación de datos. Los modelos de segmentación lo que hacen es trabajar sobre situaciones en las que tenemos un conjunto de actores que participan en un mercado. Normalmente son datos diádicos, es decir, tenemos, por ejemplo, usuarios e ítems y tenemos valoraciones para la relación entre esos usuarios y esos ítems. He visto esta película, he comprado este ítem, me gusta, no me gusta. La idea de los algoritmos de segmentación es aprender esa función que relaciona usuarios e ítems para aquellos casos en los que no tenemos valoración, con el fin de segmentar ese mercado en grupos homogéneos. Una de las formas más
comunes de hacer esto y que tiene una alta exactitud es la factorización de matrices, pero lo que ocurre con estos algoritmos es que son algoritmos muy complejos, muy exactos, pero muy poco explicables. Nuestra idea es intentar utilizar una aproximación que sea mucho más interpretable, al menos por un experto en el campo en el que estemos trabajando. Para eso lo que hacemos es desarrollar una métrica de calidad que está compuesta de dos partes. Por una parte, lo que medimos es la homogeneidad de cada uno de esos clústeres que tenemos, de cada uno de esos segmentos de mercado que separamos, pero por la otra parte intentamos que el número de variables necesario para ese clúster sea lo más pequeño posible. Necesitamos añadir explicabilidad. Tenemos un hiperparámetro que hace un balance entre la homogeneidad, la calidad de esos clústeres y la explicabilidad de los clústeres. Utilizamos la medida clásica de entropía ponderada para cada uno de los clústeres ponderado por su tamaño y lo evaluamos en función también de las probabilidades. Es decir, por ejemplo, aquí lo que vemos es que si tenemos un clúster, supongamos, con el ítem 1 y tenemos al usuario 1, el 3 y el 6, pues aquí solamente tendríamos una evaluación positiva con el usuario 3, iríamos calculando para cada uno y aplicando la ecuación. Luego calcularíamos esa entropía. Y, como digo, a la vez intentamos que el número de variables necesarios sea pequeño para mantener la explicabilidad. Básicamente, ¿cómo funciona? Pues esto funcionaría utilizando un algoritmo similar al C45, construimos en el que las hojas son los clústeres de usuarios o de ítems definidos por ciertas las que varían más informativos, ¿no? Lo que queremos es producir árboles que calidad. Para las variables continuas las discretizamos y utilizamos cortes más adecuados. Lo que hacemos es producir un número de árboles que exploramos y nos quedaríamos con entropía manteniendo el número de variables bajo. Vaya por Dios. Vale, estaba comentando la forma en la que aquí un algoritmo con dos atributos para que entendamos un poquito cómo funciona. Digamos que puedo representar a autores de libros evaluándolo con dos atributos pues, y su localización geográfica. Y aquí tendría la representación de todos los puntos. Pues lo que hacemos es elegir una serie de puntos de corte para esos dos atributos que me permiten calcular cuál sería el punto de corte que me daría una mejora en la entropía ponderada. Y aquí lo que podemos ver, bueno, pues sería este punto, por ejemplo, aquí, que me divide entre el grupo 1 y el grupo 2 y me divide el conjunto, que aquí estaría al 100%, en dos subconjuntos, donde consigo bajar esa entropía. Y así seguiría avanzando con los puntos de corte necesarios, donde iríamos pues, obteniendo un árbol que iría bajando esa entropía ponderada. Y que, por supuesto, lo revisaré en este caso, por ejemplo, dividir aquí dos grupos me proporciona mucha ventaja, por debajo de un cierto umbral no permito esa división. Un ejemplo que Outbrain es el ejemplo de un día. Outbrain es un conjunto de datos en donde vemos el comportamiento de lectores que acceden a páginas web donde se les enseña una serie de anuncios, ¿no? El conjunto de un día tiene más de 1 millón de muestras y 647 atributos. Y bueno, lo que vemos aquí es el contenido de los puntos, la entropía ponderada, y vemos que conseguimos un árbol. Bueno, este es el número de la variable. Es necesario que lo revise un experto en el campo de aplicación. En este caso, lo que simplemente quería enseñar
es que con respecto a un algoritmo como el Camins, por ejemplo, que hace 100 grupos, nuestro algoritmo hace 18 grupos utilizando solamente 12 variables diferentes. La máxima profundidad de los árboles es 5 y vemos que es algo que al experto en el campo le puede servir para poder segmentar a los lectores de esos anuncios, y la diferencia en la entropía ponderada no es demasiado grande. Es mejor el Camins con 0,21, pero nuestro algoritmo no es mucho peor, con una medida de calidad mucho mejor, porque en lugar de utilizar los 647 atributos que utiliza Camins, pues nosotros solamente utilizamos 12 variables diferentes, creo recordar, y vemos que también es un algoritmo escalable. Bueno, aquí este es punto Movie Lens para películas, en donde vemos, bueno, pues que a las personas que les gusta una cierta película las podemos ir segmentando en función de qué es el tipo de película que les va a gustar después, ¿no? Lo que vemos es que nuestro modelo funciona para distintas versiones del conjunto bastante mejor que un clustering y una explicación posterior con un C4-5. Las entropías que conseguimos son bastante mejores, excepto en este último caso, son buenas. Y, por tanto, podemos conseguir explicabilidad aquí. Este tipo de modelo lo hemos aplicado también a métodos de detección de anomalías, donde conseguimos explicar o por qué esos puntos que detecta el algoritmo se consideran anomalías. Así que es un algoritmo escalable, mantiene la exactitud con menor tiempo de entrenamiento, utiliza muy pocas variables y, por tanto, hace que el algoritmo de segmentación en este caso sea mucho más explicable. Me voy ya al último porque vamos con poco tiempo. Lo último que quería comentar y que me parece bastante interesante y está causando bastante discusión dentro del Consejo es el tema de los algoritmos. Retomo el tema de los algoritmos verdes. Estaríamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Por una parte, los algoritmos que son algoritmos que trabajan en distintos campos de aplicación y que serían algoritmos que nos ayuden a mantener nuestro medio ambiente, a ser mucho más sostenibles, pues yo que sé, que tengan que ver con la agricultura o con la industria, con la reducción de emisiones. Por ejemplo, en nuestro grupo estamos colaborando con grupos de sociología y psicología en el diseño de políticas que ayuden a los gobiernos a diseñar mejores acciones para que los ciudadanos aceptemos mejor las actuaciones dirigidas a mejorar el medio ambiente, nuestras ciudades tengan más de energía, de agua o con temas de movilidad. Por ejemplo, pues en concreto mi grupo está trabajando con el tema de la aceptación de medidas, como es el caso de las supermanzanas o como es el caso del uso de aerogeneradores, para el que tenemos el ejemplo del hierro, ¿no? Que es autosostenible energéticamente. O con las supermanzanas el ejemplo de Vitoria. Yo a la presentación me he centrado en los otros tipos de algoritmos verdes, en esos que nos permiten trabajar con precisión reducida para poder realizar aprendizaje en dispositivos que tienen poca memoria o poca capacidad de cómputo. Básicamente voy a contar cómo hemos hecho un algoritmo de selección de características, que lo que sabemos es que detecta características relevantes, elimina las irrelevantes y redundantes en conjuntos de datos, ¿no? Por ejemplo, pues podemos tener dispositivos que recogen un montón de variables y que para ciertas condiciones físicas pues no necesitamos todas esas variables, con lo que podemos obtener modelos de aprendizaje mucho más rápidos, más eficientes y también de alguna forma contribuyen a la transparencia de los algoritmos. Utilizaríamos todas las redes sin principio algoritmos más sencillos de explicar. La selección de características se realiza típicamente en máquinas que utilizan una representación numérica de alta precisión. En los sistemas embebidos no podemos utilizar el cálculo en punto flotante de doble precisión y nosotros lo que proponemos es utilizar
otra aproximación reducida, y para eso hemos explorado cómo expresar la información mutua, que es una medida de dependencia que se utiliza en y que podemos donde vemos que tenemos unas características que se ordenan en un ranking en función de las que tienen más información con respecto a la clase de salida, ¿no? Esta sería la que es evaluable en función de la probabilidad a partir de lo condicionado. Y para poner un ejemplo, lo que hacemos es contar el número de ocurrencias de esos eventos y de las observaciones que hacemos. Si tenemos un vector, por ejemplo, con 651 observaciones y un evento ocurre 3 veces, podemos estimar la probabilidad que calculamos aquí en una aplicación 651, y en una aplicación real no necesitamos almacenar todos estos dígitos porque se aproxima mucho a 0 y nos parece una medida interesante para explorar la precisión reducida. Existen medidas ya para redes neuronales y redes bayesianas que hacen precisión reducida. Nosotros en selección de características lo que proponemos es una representación en punto fijo y, como digo, estimando las distribuciones de probabilidad. Lo que hacemos, como ya comenté, es calcular el número de ocurrencias de un evento y usamos una tabla de búsqueda que tenemos precomputada para determinar cuál es el logaritmo de la probabilidad de un evento particular. Esa tabla de búsqueda está indexada en función de 2 variables, el número de ocurrencias de un evento, que es lo que llamaríamos contador total, y el contador individual, que son las ocurrencias de un evento, y el número total de eventos, que es el contador total, perdón. Intentamos garantizar que los contadores pertenezcan en su rango. Para eso asumimos un número entero máximo para esa representación y cuando los contadores alcanzan ese número máximo los dividimos a la mitad, apuntamos eso, así como los demás contadores se correspondan con esas tablas de probabilidad condicional. Bien, para que veamos un poquito cómo se comporta este modelo, proponemos, hemos hecho un estudio con 10 características con distinta información mutua con la clase de salida. En una tenemos 10 características que tenemos que ordenar y en otra tenemos 20 características. También hemos utilizado distintos conjuntos de muestras para ver cómo influye y lo que quería es enseñaros la calidad de las características. He usado 2 conjuntos de datos, casi todos ellos se corresponden con esta situación, pero bueno, este tiene un comportamiento un poco diferente, en donde vemos pues, qué ocurre con las 5 primeras, las 10 primeras, las 20 primeras y, en general, a partir de 16 bits tenemos garantizado que prácticamente las mismas características que la versión completa usando 64 bits. Eso en cuanto a la calidad de las características. Podréis decirme, bueno, igual las características son las mismas, pero la clasificación sufre. Bueno, pues hemos probado con un clasificador. En este caso hemos intentado uno sencillo para que no se enmascare cómo funciona con las características. Un algoritmo de vecinos más cercano con 3 vecinos. La estimación del error es una 5-fold. ¿Y qué vemos? Pues lo que vemos es que con un número pequeño de bits, 4 y 8, los rankings cambian un poco. Como veis, los valores son mejores y son iguales de 16 bits en adelante, son iguales que la de 64 bits para los primeros 5 y las siguientes 20, pero con un test estadístico la variación no afecta a la actitud de la clasificación, es decir, es equivalente.
con 4 bits que con 64 bits. En cualquier caso, consideramos que con 16 es perfectamente asimilables los resultados, ¿no? Entonces vemos que las características que tenemos son de calidad, que la exactitud de la clasificación se mantiene con los beneficios computacionales que nos daría el poder trabajar con computación reducida. Y bueno, un poco esto es todo. Siento haberme extendido de más entre unas cosas y otras con el tema de las conexiones y perdonadme por no haber tenido continuidad durante la charla. Espero que esto nos haga ver que efectivamente necesitamos cada vez más tener algoritmos que tengan en cuenta la privacidad, que tengan en cuenta la repercusión de la inteligencia artificial en el medio ambiente, que tengan en cuenta características que hasta ahora, digamos, venían como de lujo en los algoritmos y que cada vez más van a ser imprescindibles en los algoritmos que desarrollemos para inteligencia artificial. Muy bien, pues muchas gracias, Amparo. A ver, disculpas, ya lo hemos dicho, disculpas por las interrupciones que ha habido. Como ha dicho Amparo muy bien, la tecnología es imprescindible y como es imprescindible, pues en fin, estamos en ocasiones somos dependientes de ella y de los problemas que nos crea. Otra cosa positiva es que dos preguntas. La segunda es una pregunta más político-filosófica. La nueva técnica tiene que ver con el algoritmo que has presentado de detección de anomalías, que se basa esencialmente en caracterizar la envolvente convexa de la muestra limpia, ¿no? Si no me equivoco. Más o menos. Sí. Entonces, has comparado contra NuSVM, que, bueno, por otras razones, pues es un algoritmo que a mí me cae muy cerca al corazón, por decirlo así. ¿Cómo aplicas NuSVM en este contexto de detección de anomalías? Es el One Class NuSVM. Vale. Quiero decir, hay una versión de una clase del algoritmo. Vale. O sea, que Es un algoritmo específico para detección de anomalías. De hecho, la comparativa es con dos algoritmos específicos de detección de anomalías, el One Class NuSVM y el One Class AP, que es el que estaba basado también en cierre convexo con proyección. Vale. No, lo preguntaba porque de detección de anomalías. No, lo decía porque las NuSVM tienen también la probabilidad de que con la NU pues también puedes controlar en cierta manera la extensión de la envolvente convexa. Si uno tiene la idea de que una anomalía es algo que está lejos de la envolvente convexa, bueno, pues con NU lo que haces es, de una forma u otra, no ampliarla, pero sí contraerla. Entonces, bueno, por esa razón pensaba que podía tener alguna. Pero entonces lo que aplicas básicamente es la One Class SVM formulada con la NuSVM, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí. Sí, perfecto. La filosófica es, en fin, nadie puede discutir la pertinencia de los algoritmos justos, responsables y transparentes. Lo que pasa es que yo tengo las dudas de si realmente el estudiar o mejorar algoritmos es la única respuesta o la mejor respuesta, o por el contrario, tendríamos que centrarnos no solo en los algoritmos, sino en todo el proceso que tiene lugar cuando uno los va a aplicar en cualquier aplicación de Machine Learning. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que muy frecuentemente los algoritmos son, por ejemplo, injustos porque las muestras son injustas. Las muestras, pues en fin, quieras que no, tienen un sesgo frecuentemente histórico, hacen que ciertas características de ciertos patrones pues sean más prevalentes que otras características y que, por tanto, pues en fin, el algoritmo, una vez que los datos no son tan justos como deberán ser, tan justos o tan responsables, pues puede ser un poco ser demasiado exigente pedir que los algoritmos arreglen los fallos que podamos tener en él, por ejemplo, en el muestreo. ¿Cómo ves esta dicotomía? ¿Hay que poner el énfasis en el algoritmo? ¿Hay que poner el énfasis en el proceso? ¿Qué opinión tienes sobre esto?
A ver, eso es un poco una transparencia que puse, ¿no? Que el problema ahí es que necesitamos saber cómo son los datos de entrada y porque el algoritmo per se no tiene porque es probable o posible que no tenga sesgos. Es como estoy hablando a la vez que lo estoy pensando, pues puedo estar dudando. Yo creo que el algoritmo en sí es posible que no tenga sesgos, pero si los datos lo tienen, eso se va a ver reflejado en la salida, ¿no? Todos sabemos pues, el ejemplo este del algoritmo de Amazon que tuvieron que retirar porque los datos que utilizaba para contratación en temas de tecnología eran datos donde el sexo preponderante era masculino, es decir, la mayoría de las aplicaciones eran de hombres y había muy pocas de mujeres, y de esas muy pocas de mujeres, aún menos habían sido contratadas. Con lo cual el algoritmo lo que hizo fue generalizar a que las mujeres no eran aptas para los trabajos de ese tipo, ¿no? Obviamente es una generalización sesgada, pero no tiene la culpa el algoritmo. El algoritmo se estaba comportando de forma adecuada. El problema eran los datos sobre los que estaban trabajando, y yo diría que la interpretación de los datos sobre los que se estaba trabajando. Por eso mismo, la justicia y la transparencia a veces van a tener que confluir, porque si yo soy capaz de explicar por qué me está saliendo ese resultado o cuáles son las variables que están influyendo ahí, me daré cuenta de que hay alguna variable, que es el caso del sexo, que está siendo decisiva y que no tiene por qué influir. Vale, Entonces, vale. yo creo que vamos a tener que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar también con los datos. Los datos del mundo real es imposible que no estén sesgados, porque el mundo en el que vivimos es un mundo sesgado. Claro, claro, claro. Gracias, Amparo. No sé si es la típica, No, no, por un la poco. respuesta que... Sí, sí, no, no, sí, la respuesta es muy complicada porque la pregunta también lo es. Con respecto a la pregunta que hacías antes, José, medio Sí. filosófica, decía que yo creo que en eso estoy de acuerdo con alguno de los más importantes gurús de inteligencia artificial, ¿no? El que dice que es más difícil cambiar el sesgo de una persona que cambiar el sesgo de un algoritmo. O sea que en ese aspecto no tenemos que tener tanto miedo a la inteligencia artificial. Claro que hay cosas sesgadas, hay algoritmos que sesgan, pero lo que tenemos que ser conscientes es de que lo pueden hacer, detectarlo y solucionarlo. Bueno, pues gracias por la respuesta. En fin, la verdad es que yo la quiero tomar en lo positivo. Va a haber, bueno, para empezar, entiendo, más oportunidades para conectarnos y también con los retrasos y las disminuciones que estas cosas siempre tienen, pues va a haber también un mayor apoyo. Bueno, yo creo que ya es una buena hora para acabar. Muchas gracias a todos. Lo primero, muchas gracias, Amparo, por la muy buena charla que nos ha dado y la presencia de ánimo que ha demostrado ante las incidencias tecnológicas. Muchas gracias a todos por la asistencia y también por la paciencia. Y bueno, pues espero que nos volvamos a ver o a escuchar pues de aquí a aproximadamente un par de meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo.